Bueno, estábamos hablando hace un momento de la situación del mundo, de las cosas que pasan, ¿no? Como vemos en este mundo tanto revolucionado con sus cosas, sus demandas. Y es muy normal que hagamos preguntas, nos hacemos preguntas. Y desde siempre el ser humano se hizo preguntas, ¿no? Hasta las clásicas preguntas existenciales que se hace el hombre cuando está pensando profundo de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos acá. Y a veces el porqué de las cosas, por qué suceden tantas cosas, por qué no sucede a nosotros, aún como cristianos. Y a veces pensamos en para qué también, ¿no? ¿Por qué y para qué? Y ahora mismo seguramente estaremos pensando también en este tiempo, quizás qué haremos mañana, qué haremos en esta semana, qué desafíos tendrá Dios para nosotros, como hijos de Dios, quizás cómo podremos servirle mejor. Podemos tener quizás respuestas fáciles cuando, por ejemplo, hablamos de Dios y decimos, ¿quién es Dios? Dios es amor, y es una respuesta fácil y realmente define quién es Dios, ¿no? Pero sabemos que es mucho más profundo, ¿no? ¿Quién es Dios para mí? Que lo hacemos más personalizado a las mismas preguntas. Pensamos en el porqué de la justificación, en el resultado de la justificación para cada uno de nosotros. Y siempre que hablamos de por qué, estamos pensando en esto mismo, en una tesis, ¿por qué pasa esto? Una tesis, una pregunta, y por qué es como una respuesta, se comenta. De esta manera también podemos analizarnos nosotros mismos y pensar qué sentimos o qué pensamos en el día de hoy. Y verdaderamente sí, Dios es amor, y hay un pasaje que es muy conocido por todos, ¿no? Que es Juan 3:16. Habla que Dios nos amó porque Dios es amor, pero Dios es amor hacia nosotros, hacia la creación, no es algo abstracto, algo lejano de nosotros. Podemos sentir su amor cada día a través de su mirada, a través de la vida. Y en este texto que vamos a estar leyendo, que es tremendamente conocido, que está en Juan 3:16, del 16 hasta el 21, nos está hablando de este amor de Dios hacia cada uno de nosotros y fundamentalmente hacia la humanidad caída, creada por Él, creada con amor por el Señor. Vemos esta respuesta por parte de Jesús cuando había estado conversando con Nicodemo. Nicodemo, este hombre conocedor de la ley, fariseo, sabíamos que los fariseos tenían muy buena formación religiosa en ese tiempo, en el conocimiento del libro del Pentateuco, en toda la ley, en toda la tradición, y este hombre se presentaba delante del Señor Jesús. Jesús le dice algo que es bastante: deben nacer de nuevo, no, y lo descolocó, lo dejó, deben nacer de nuevo. Y conocemos verdaderamente la historia, ¿no? Jesús le estaba diciendo no religión, porque muchas veces entendemos el mundo sin Dios, entiende a Dios a través de la religión, o como una religión, una serie de preceptos, de cosas por hacer. Digo, no normas, tengo que ir a educar, normas. Y ellos tenían, aparte de la ley, tenían un libro que tenía más leyes que ellos que habían agregado para estar cumpliendo, aunque rezaba, que era con algo que el Señor Jesús tuvo demasiados problemas cuando estuvo en esta tierra, ¿no? Conductas. Él sabía cumplir. Había que lavar los vasos para la tradición, qué cosa que él cargaba a su hombro, ¿no? Y eso le dice, todas son cosas terrenales. Y muchas veces aún en nuestra vida nos incorporamos todas estas cosas, aún siendo cristianos. Y Jesús le dice, esas son cosas terrenales. Y dice, ¿cómo vas a entender si te hablo de las cosas espirituales si simplemente te dije que nacieras de nuevo, ¿no? Algo tan simple para la mente del Señor, ¿no? Y a ver por qué dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vamos a ver la primera parte, y acá estamos en el porqué de Dios. Dios nos amó. Dios amó a la humanidad. Fue por eso que
porque Él hizo esta entrega. Él amó a su creación como amamos a nuestros hijos, a nuestros cercanos, pero mucho más, porque Él lo hizo por amor. Esa fue la razón por la cual Él decidió hacer a la humanidad, crear este tiempo para poner el hombre en este tiempo, para amar al hombre. Ese es el propósito de Él, por eso estamos en este tiempo, por eso estamos viviendo en este tiempo. Y en el texto mismo, ya en el verso 17, hay otro porqué de Dios. Y en la Biblia vamos a ir encontrando varios porqué. ¿Por qué? El verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El eterno Dios se hizo hombre, vino en la persona de Jesucristo, caminó por esta tierra, pero no vino para condenar al mundo. Hay gente que sabía decir: me gusta más la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento, porque Jesús no vive con salvación. En cambio, Dios fuera diferente. Dios en el Antiguo Testamento le habla a Dios que está con la ley, que se hizo hombre, que por amor vino y caminó por esta tierra y ocupó ese lugar que nos correspondía a nosotros. ¿Qué otra razón podría haber más grande que si no fuera el amor hacia su criatura? Vamos también cerca del libro de Efesios. Busquemos Efesios 2. Y nos habla de la salvación por gracia. Él no vino para condenar. Efesios son pasajes que son muy conocidos, Efesios 2, 8 y 9. Él vino por gracia, por amor a la humanidad. Miembros de la familia de Dios, acaban de entender que Efesios 19. Envió a su Hijo, nacido de mujer, para que se cumpliese lo que decía la ley. Nacido de mujer era necesario que se cumpliera la ley y los profetas. La ley y los profetas. Los profetas que anunciaban que iba a venir el Salvador. Él vino a ocupar ese lugar que nosotros debíamos estar, pero por ese amor cumpliendo la ley, llevando en la cruz todo el pecado de la humanidad, llevando el pecado suyo, hermano. Fuimos parte de ese motivo de la resurrección de Jesús. No fue que murió, no fuimos parte. También tuvimos nuestra colaboración, porque si Él no hubiera muerto por los pecados, tampoco lo hubiera hecho por nosotros. Como parte de su amor, como parte de su gracia, como estuvimos leyendo este regalo, siguiendo el mismo libro de Juan. Un poco más dice, verso 20. De tal manera Dios amó al mundo que daba a su Hijo. Pero Dios también es justo. Dios castigará a quienes rechazan esta única forma de salvación. Es parte de su justicia. Él no tendrá de ninguna manera por inocente el pecado. Es por eso que Él ofrece salvación como un regalo. Y esto dice la palabra de Dios: el que en Él cree, no, el verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este Dios de amor preparó un plan para salvar a la humanidad. Este plan es único, no hay plan B, no hay otro plan. Él entregó a su Hijo que ocupara nuestro lugar, porque fue solamente Él quien puede ofrecer salvación a la humanidad. Y esta es la condenación que vino el mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí otro porqué del mismo texto. Porque todo aquel que hace lo malo,
aborrece la luz y no viene a la luz para que su obra no sea reprendida. Este Dios es justo. El Dios muestra su justicia. Está revelándose en su plan de amor, que Él ofrece la salvación, pero su justicia también ofrece castigo para quienes rechacen esto. Dios misericordioso, salvo por gracia, nos dice Efesios 2, 8 y 9, como un regalo de Dios, como está leyéndolo. Efesios 2, 8 y 9. Lo sabemos también de memoria. Un pasaje que usamos para compartir de la gracia de Dios, de la salvación de Jesús. Efesios 2, 8 y 9. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Qué claridad en esto, qué claridad de parte de Dios, salvo por el puro afecto de su voluntad, de pura gracia, con solo creer. Algo tan difícil, tan complicado, tan imposible para el mundo, para cumplir ese requisito que Dios nos pide para entrar al cielo, ser santo como Él es santo. Ese es el requisito. Nosotros estamos cerca de ser santos. Por eso es que Él ofrece la salvación por gracia. Algo imposible para nosotros, imposible para la humanidad, imposible para nosotros. Por eso, en su amor, este perdón era necesario, con solo creer al Señor, un regalo de Dios, no depende de nuestro esfuerzo. Nadie puede cumplir la medida que Dios requiere para entrar al cielo, porque Él es santo. Y nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede quitarle esta gloria al Señor. Nadie puede decir, Señor, yo me gané la salvación. Es un regalo de Dios. Por eso es que tenemos que entender la obra completa de Dios. No le podemos hablar un pedacito. Por eso tiene que ver con nuestro agradecimiento. Por eso es que tenemos que ser agradecidos a Dios de amor. No es simplemente porque Él haya hecho la obra. Tenemos que entender que era imposible otra forma. En este plan que fue revelado en estos tiempos. Fue revelado a partir de que el Señor vino a la tierra. Estuvo oculto por la eternidad. Y el Señor en su Hijo nos reveló que fue la revelación más completa que tenemos de Dios mismo, que fue Jesucristo, que es Jesús. Él nos reveló sus planes eternos que Él tenía guardado. Y seguramente cuando Él venga por segunda vez, revelará todo lo que falta. Pero esto estaba guardado, esto no lo sabían los judíos que eran estudiosos de la ley. No tenían ni idea de esta salvación tan grande. Por eso ellos mismos terminan crucificados a Jesús. Religiosos, sabios, estudiosos, como Nicodemo. Eres tú judío y no sabes estas cosas. Te he dicho solo cosas humanas. No reconocieron a Jesús, al Señor de la salvación, salvo por gracia. Nadie se puede acreditar en la salvación. Es solo por fe. Es un regalo, y es el regalo de Dios. En esto podemos resumir el plan de salvación, el plan eterno de Dios. ¿Somos todos salvos? ¿Podemos levantar la mano? Sí, no. Somos salvos. Por eso podemos alabar, por eso podemos cantar a este Dios. Por eso nuestra vida tiene ese propósito. ¿Por qué? ¿Por qué tiene para qué? Esa es la segunda parte. ¿Para qué? La aplicación. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos amó? ¿Por qué? El propósito para amarnos, para formar un pueblo nuevo, una nación nueva, una nueva criatura. Usted forma parte de esa nueva creación, hecha por Dios y no hecha con mano de hombre, hecha para salvarnos, hecho con amor, con misericordia, para mostrar su amor, como dice en el verso 16. Para eso fue creado este nuevo hombre. Dice,
de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Eso dice el verso 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese fue el propósito de amor de Dios. Dios quiere que nadie se condene. Por eso que es urgente compartir la palabra de Dios, porque quiere que todos procedan a arrepentimiento, que todos puedan formar parte de este pueblo. Y ese es el porqué. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El verso 17, no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué? Para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué y para qué? Para que el mundo sea salvo. El propósito de Dios. Efesios 2:10, que estuvimos cerca leyendo, dice que fuimos creados para buenas obras. Creados para buenas obras. Porque somos hechura suya, dice el verso de Dios, la nueva criatura, creados en Cristo Jesús. Fuimos creados nuevamente. Fuimos creados en Cristo Jesús. Formamos parte de esa nueva criatura, de esa nueva creación. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en él. Vamos solamente caminando, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos a este Dios con ese amor tan grande que Dios reveló? Y allí podemos ir entendiendo un poco más quién es este Dios de amor. ¿Por qué podemos decir que Dios es amor? Porque Él dejó de lado toda la condenación, todo el castigo que nos correspondía y cargó en la persona de Jesucristo. Ahora, Dios está edificando su pueblo. La semana pasada, cuando fue el culto, estuvimos viendo sobre Habacuc, donde decía: aviva, Señor, aviva la obra, aviva tu obra en medio de este tiempo. Tuvo que ver con la prédica de la semana pasada. Señor, aviva tu obra, nosotros somos la obra del Señor. Y los que faltan que entren. Señor, aviva la obra. Eso es lo que nos estaba hablando. Este es el tiempo especial en el cual reconocer quién es Dios, reconocer qué hizo por nosotros, reconocer que nos buscó, nos trajo a senda de luz, a todos nos sacó de diferentes situaciones. Él tiene un para qué en nuestra vida, Él tiene un por qué, pero Él tiene un para qué. No es simplemente la cosa por el azar. Él nos hizo porque nos ama, por eso su propósito es bueno. Por eso Él quiere amar a la humanidad a través de nosotros. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando en este tiempo en respuesta a este servicio de Dios? Él hizo la obra completa en la cruz. Él ya completó. No hay absolutamente nada que le podamos agregar. Tu obra es perfecta. Pero Él lo hizo para buenas obras, para servir, para alabanza de su nombre. Para que la gente pueda ver y decir: ahí un hijo de Dios está sirviendo, está buscando a Dios. En esa lucha cotidiana que tenemos cada día, en esa búsqueda, pero fundamental en el amor de Dios, porque Dios quiere amar a la humanidad a través nuestra. Que en este tiempo podamos reconocer quién es nuestro Dios verdaderamente, y que no sea solamente Dios es amor, sino Dios quien me amó personalmente, quien se entregó personalmente por mí, quien ocupó ese lugar en la cruz por mí, porque yo formé parte también de ese castigo. Pero Él salió a buscar lo que se había perdido. Que el Señor pueda guiarnos en este tiempo, podamos buscar su presencia, escuchar su palabra a través de conocer este lugar, dedicarle un tiempo especial, un tiempo de devoción, devocional, de buscar su presencia temprano, de tener como ese hábito, encontrarnos con alguien. Como decíamos, como se decía en la predica la semana pasada, uno cuando quiere encontrarse con alguien que quiere, lo busca, va al encuentro. El Señor salió a buscarnos a nosotros, por eso es que tenemos que buscarle a Él en un tiempo especial dedicado. No solamente pensar a veces en esos devocionales que tenemos en cantidad y que lo leemos, léalo
y busquen la palabra de Dios. No leemos, no asimilamos los cinco devocionales que nos llegan. Todo el mundo, hermano, busque la palabra de Dios. Busque, si pasa por Biblia, busque la Biblia y vea qué es lo que dice en ese texto a usted, porque usted tiene el Espíritu Santo. Ya le dijo a esa persona eso del devoción. Ya le dijo, ya le habló. Y a usted, no pasemos al siguiente devocional. Dediquemos un tiempo, dediquemos a estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. Tenemos un libro, vamos estudiando, veamos qué nos dice. Porque hoy con esto que no tenemos tiempo, como tenemos tantas cosas, casi de igual manera nos llega así. Pero la palabra de Dios y la relación con Dios es personal, es única. Dios nos amó a cada uno de nosotros. Entonces, dediquemos el tiempo que sea de Dios. Quizás a través de ese pasaje que llegó, Dios quiere hablar. Porque hay otras personas que no lo dicen también, pero Dios quiere hablar de esta manera. Porque Dios tiene el Espíritu, usted tiene el Espíritu Santo. Dios quiere hablar, Dios quiere que usted se pueda gozar a través de esa palabra que Dios puede decir. No solamente leerla y pasamos, porque pasamos, porque es común eso. Leo, y al cerrar el día nos leo 20 devocionales. Entonces, busquemos y podamos sentir ese abrazo, ese amor de Dios que Dios quiere dar a la humanidad. Acerquémonos a Él, porque Él salió a buscarnos. Él salió a buscar lo que se había perdido, como ese hijo pródigo. Que Dios nos ayude, busquemos su presencia. Oramos ahora. Señor, gracias por tu obra en la cruz, Señor, por este plan hermoso, eterno, que tuviste para salvarnos a cada uno de nosotros. Queremos en esta noche agradecerte, bendecirte, reconocer ese trabajo, Señor, que tú hiciste por nosotros. Y, Señor, queremos glorificarte a través de tu vida, porque todo lo que hiciste hay un porqué, pero también hay un para qué, Señor. Tú quieres que llevemos a ti la gloria, que seamos de bendición de cada uno de los glorias que tú nos has puesto. Queremos honrarte, queremos bendecirte a través de nuestra vida, en este breve tiempo que tú nos permites estar aquí en nuestra vida. Te honramos, te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.